Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Creer, Conocer, Confesar. Mi nombre es Shealtiel Durán y en esta ocasión tengo el gusto de tener unos invitados muy especiales. Se encuentra conmigo el psicoterapeuta Lemuel Durán. Es además mi hermano, entonces estoy muy feliz de que nos acompañe en este programa. También a la distancia se encuentra el filósofo Luis Rueda y también el pastor Alfonso Mares para tener esta dinámica el día de hoy en la que vamos a estar hablando acerca de una película sumamente interesante, antigüita, que causó mucha polémica y que es La Última Tentación de Cristo. Ahora, este primer episodio es parte de una serie de programas que vamos a estar teniendo sobre Cristología en Hollywood. Entonces, la intención es examinar cómo se presenta a Jesucristo en la pantalla grande. Y también ahora, bueno, con la nueva modalidad de Netflix, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos y quiero, antes de que comencemos, veamos el tráiler de la película cómo salió en 1988. Veámoslo. Martin Scorsese brings us a startling vision, an extraordinary story. The Last Temptation of Christ. ¿Qué tal les parece? Es interesante, ¿no? Y la polémica que causó esta película se vio en diferentes países. No sé si sabías, pero bueno, fue prohibida en México. Desde 1988 que salió, estuvo prohibida, no se presentó en los cines, sino hasta el 2004. O sea, estamos hablando de una década después, un poco más de una década después, que se pudo exhibir en los cines. Y eso ya nos habla pues de lo que presenta esta película. Fue producida por Martin Scorsese, más bien él fue el director, pero está basada en la obra de Kazantzakis. Kazantzakis es un filósofo griego muy importante. Algunos dicen que pudo haber sido el filósofo más importante en la historia de Grecia en el siglo anterior. De hecho, él estuvo nominado al premio Nobel y se lo ganó otro gran literato que es Camus, Albert Camus. Entonces se dieron ahí un duelo, finalmente ganó Camus, que después vamos a hablar de él. Pero Kazantzakis es un gran filósofo y su literatura es muy variada. Y menciono esto para no satanizar al autor, ¿no? Porque como vamos a ver, la película está pesada. Entonces, esa obra es una de entre muchas. Quizá le suene otra película que fue pues filmada a partir de uno de sus escritos, de otro de ellos, que es Zorba el griego, ahí con este
Anthony Quinn, y es una película de esas clásicas. Ahí pueden buscarla también, ¿no? Pero lo menciono, como les decía, para ubicar esta obra de La Última Tentación de Cristo en un amplio marco de todo su trabajo como literato, como filósofo. Es una de toda su obra, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y bueno, entrando a la obra, tenemos en esta primera participación a nuestro querido amigo, el pastor Alfonso Mares. Si quieres comentarnos al respecto, ¿qué tal te pareció esta película? ¿Cuál es tu opinión? Adelante. Hola amigos, mi nombre es Alfonso Mares, soy pastor de la Iglesia Gracia y Verdad en Los Reyes de la Paz, Estado de México, y para mí es un gusto estar en este espacio. Gracias a Chel por la invitación. Y el autor desde el principio explica en su libro que no está basado en los evangelios, sino en sus propias luchas, algo que Scorsese también pone dentro de la película. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta película como iglesia? ¿Qué puntos serían los que a mí me preocuparían como pastor de la Iglesia Gracia y Verdad si alguno o algunos de mis congregantes lo vieran? Bueno, lo primero es que cuando tú no tienes firme tu concepto de Cristo conforme a las Escrituras, muy probablemente vas a encontrar algunos de los conceptos que está manejando la película o que manejan la novela como algo cierto, pero en realidad son fácilmente refutados por las Escrituras y por la historia de la iglesia. De hecho, vamos a encontrar varias enseñanzas apócrifas que deben de ser refutadas dentro de ella. Algo importante en la película es la imagen que muestra de Cristo con dudas, con debilidad, con temores. De hecho, llega un momento dentro de la película en que dice: mi Dios es el miedo, mi Dios es el temor. Pero hay otro momento dentro de la misma película donde Jesús se siente poderoso y dice: yo soy Dios y yo voy a consumirte. Hay varias, o yo voy a consumirlos, ¿no? Yo soy fuego. Y esto es algo interesante, porque hay cambios de carácter en Jesús, hay cambios de formas de ver la vida, de pensar, de sentirse en ese momento, y él es tentado. De hecho, el inicio comienza con Jesús siendo carpintero, y siendo carpintero está haciendo cruces, y entra Judas, un celote, un hombre que está buscando la revolución en Israel, el poder ser libres de Roma, y entonces llega como todo un revolucionario con mucha fuerza y empieza a golpear a Jesús. Y durante toda la película vamos a tener una imagen de Judas, la cual es reivindicada como un luchador social, como un hombre que está buscando la libertad. Y tenemos una imagen de Jesús lleno de dudas, lleno de temores. Y al último, o por así decirlo, la trama se trata de que Jesús decide no ser sacrificado, no morir por los pecados de los hombres, y esa es la tentación, el no morir y el tener una familia, el tener esposa, el tener hijos. Y algo que podemos ver también dentro de esta imagen o este retrato de Scorsese y de Kazantzakis principalmente, es cómo Jesús siempre está en esta batalla entre hacer lo que debe de hacer, aunque no entiende por qué lo ha de hacer, y hacer lo que a él le gusta. Cuando nosotros encontramos, mejor dicho, en los evangelios, a un Jesús que tenía plena certidumbre sobre el propósito de su vida aquí. Y no solamente eso, sino que siendo Dios, siendo la imagen misma de Dios, siendo la misma sustancia del Señor, él entendía el proyecto eterno del Señor. Algo importante que entonces podemos ver en esta película es que hay algunas herejías por ahí. Si alguien de mi congregación la viera, yo le diría que primero necesita leer los evangelios, primero necesita leer toda la cristología escrita por Pablo y la escrita por aquellos padres apostólicos y en general todos estos pensadores y teólogos de la iglesia.
Y es cierto, ¿no? Lo que menciona Alfonso, pues obviamente como pastor él tiene que velar por sus ovejas, por los creyentes y da estas buenas recomendaciones, ¿no? Que tienen que conocer obviamente en primer lugar el texto bíblico pues para poder diferenciar de lo que nos presenta la película. Pero aquí también, como les mencionaba anteriormente, se encuentra con nosotros Lemuel Durán. Él es psicoterapeuta y desde esa perspectiva, ¿qué nos puedes decir de la película? Ok, bueno, primero y antes que nada, gracias Shel por invitarme aquí a este espacio, abrirme estos momentos para poder dialogar al respecto de esta película bastante interesante, como ya bien mencionabas, tener todo un bagaje de conocimiento precisamente en torno a la película nos abre un poco más el entendimiento, observar pues, cómo fue surgiendo, ¿no? Y fíjate que también, aparte de ver la película, estaba leyendo una entrevista que se le hizo justamente en 1988 por parte del periódico El País, al director, y hacen varias preguntas interesantes, y una de ellas que más me saltó por digamos, como este trasfondo, le preguntan sobre, digamos, como algunas motivaciones para realizar esta película, y él mencionaba que le había gustado este Cristo, ¿no? Porque era como más humano, ¿no? Que él no se identificaba con la figura de Cristo de los evangelios como una figura ausente, lejana, que nunca había pasado por dolor, que nunca había pasado por ningún tipo de sufrimiento, y similar al de los seres humanos, ¿no? Y creo que pues también de ahí el nombre, el título de la película, ¿no? Como digamos que la intención del autor fue, bueno, en este caso el cineasta, fue hacerlo como lo más humano posible, ¿no? Que atravesara por situaciones como cotidianas, de dolor, de aprendizajes, etcétera, y que de una otra manera eso se identificaba más con este Cristo como muy humano, ¿no? Partiendo desde ahí, realmente creo que tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Número uno, la lectura que genera él en torno al conocimiento de Cristo, pero directamente de los evangelios, es como muy interesante porque pues sí plasman de pronto, ¿no? O sea, hay momentos como muy específicos donde pues refieren cómo era el sentir de Jesús, ¿no? Que se enojaba de pronto, que se entristecía, que podía llorar, que estaba angustiado. Entonces, desde una lectura quizás como más detallada, sí nos damos cuenta que que sí es un Jesús totalmente humano, totalmente Dios, pero que esto nos habla también de una condición humana, que es que cuando algo no me parece, algo no me gusta, o no le voy a hacer caso, lo voy a pasar por alto, y me voy a aferrar a una sola idea, ¿sabes? Entonces eso es interesante, porque podemos hablar de diferentes perspectivas, podemos ver que existe una realidad que la vamos a filtrar a través de nuestros sentidos, ¿no? A través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que olemos. Nuestros 5 sentidos nos van a permitir conocer el mundo exterior, pero aquí lo interesante es que una cosa es la realidad y la otra es cómo yo estoy filtrando esa realidad. Entonces, desde esa perspectiva, desde cómo yo lo voy filtrando, nos tenemos que preguntar por qué quiero ver lo que quiero ver, ¿no? O sea, de pronto alguien nos puede dar un panorama como muy completo y aún así yo aferrarme a que soy yo el que tiene la razón, por una parte. Número 2, algo bien interesante en esta respuesta que te hablo de esta entrevista es que él dice, me gustó más este Cristo, ¿no? Y ahí podemos observar justo cómo el aspecto filosófico juega realmente un papel interesante de tratar de transformar una realidad. Y ese es un inconveniente muy serio que estamos presentando en nuestra sociedad. Cuando lo que yo quiero no se acopla a la realidad, entonces voy a forzar esa realidad para que encaje dentro de mi sistema de creencias, ¿sabes? Y es muy peligroso porque no debería de ser al revés.
¿no? O sea, lo que yo creo lo tengo que acoplar a lo que estoy observando, a lo que estoy viendo, ¿no? O sea, no es, más bien pareciera ser de pronto una serie de capricho, ¿no? De esto no me gusta y tiene que ser así. Y lo podemos empezar a ver en diferentes situaciones y contextos que actualmente pues están llegando en diferentes olas de ideologías muy muy fuertes, ¿no? Que escapan no de la realidad, sino que más bien es la imposición de una creencia, ¿no? Entonces desde ahí creo que hay, es un plano como interesante poder observar y apuntar. No se trata lamentablemente de qué es lo que me gusta, ¿no? Sino es de lo que es, ¿no? Y por mucho que algo, escuchar una verdad no nos pueda gustar, esa es la verdad. Y esto es que mencionas es interesante porque también, digamos, en el marco conceptual de la doctrina cristiana, la herejía es la selección arbitraria de doctrina, ¿no? Entonces vemos cómo esa percepción que mencionas de la realidad socava, ¿no? Cómo se presenta a Jesús en el texto bíblico y lo presenta pues muy a su manera. Sí, sí, realmente es como una parte de no sé, como muy, justo, muy arbitraria, ¿no? Muy selectiva de decir así es y me siento más cómodo, claro, me identifico más, ¿no? Y es algo como muy interesante porque es justo de pronto estas observaciones que anteriormente se hacen, ¿no? Es Dios creando al hombre a su imagen y semejanza, pero de pronto vemos a Dios creando vemos al hombre creando a un Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Sí, sí, sí. Pues también tenemos la opinión, ¿no? del filósofo Luis Rueda, que vamos a ver a continuación, pero antes les invito a suscribirse al canal. Recuerden darle like si les está gustando este material, denle clic a la campanita para que sepan cuando subamos nuevos videos y compártanlo. Vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Tengo excelentes noticias para ustedes que viven fuera de la Ciudad de México. Ahora van a poder estudiar Biblia y teología con nosotros desde la comodidad de su hogar, por medio de las clases en línea por videoconferencia. Solo necesitas tu laptop o una tablet o tu teléfono, una buena conexión a internet y también disposición y compromiso. Si quieres inscribirte o tener más información de cómo puedes cursar nuestras clases, por favor, escríbenos. Bendiciones. Bueno, pues regresamos a este programa de Cristología en Hollywood, abordando la película de Kazantzakis y Scorsese titulada La Última Tentación de Cristo. En esta ocasión vamos a escuchar qué nos dice Luis Rueda. Él es filósofo. Te agradezco por estar con nosotros en este programa. Adelante, Luis, si quieres compartir tu opinión. La película La Última Tentación de Cristo es una película que desde el inicio ya presenta el hecho de que no está basada en los evangelios y por supuesto implica que no intenta transmitir algún tipo de dogmática o algún tipo de creencia. Es una película que Jesús es mostrado como un humano que tiene problemas psiquiátricos, parece que tiene algún tipo de esquizofrenia, que poco a poco, conforme va avanzando la historia, va asumiendo el papel del llamado que Dios le hace a su vida. Como consecuencia, es una película donde Kazantzakis, el autor de la obra, está manejando esa desproporción que se ha mostrado en el dogma sobre la naturaleza divina de Cristo y su naturaleza humana. Pero aquí nos presenta únicamente a un Jesús que, como dije ahorita, va asumiendo poco a poco una naturaleza divina en base a su llamado. Como consecuencia, lo que tenemos es un Jesús que
se enfrenta a diversos tipos de pasiones y las vence, y tiene una vida como si fuera un iluminado. Algo que me llamó mucho la atención es que esos ejercicios espirituales o ese tipo de acercamiento que tiene a esta visión particular del mundo va a estar fundamentada en un tipo de ascetismo que parece mucho a un hinduismo judaico, se parece mucho a un budismo que se intenta occidentalizar, porque yo sé que independientemente de las diferencias entre hinduismo y budismo, pero esa aceptación de que se puede asumir una naturaleza divina en base a cómo se va interpretando la voluntad de Dios en mi vida, pues tiene bases totalmente orientales. Es por eso que este Jesús lucha con esta carnalidad, lucha con su amor por María Magdalena, y al final cuando baja de la cruz, pues tiene algún tipo de relación emocional, carnal con ella para poder tener hijos. Entonces no es una visión ortodoxa de Cristo, es decir, es una visión donde un Jesús se nos muestra totalmente humano, totalmente pasional, totalmente dirigido por un montón de pensamientos que va gestando en su mente conforme a todas las vivencias que se van agolpando en su mente. Como consecuencia, filosóficamente, esta visión antropológica de Cristo es la de un Cristo totalmente despojado de cualquier tipo de divinidad y, por así decirlo, de ventaja hacia la humanidad. Porque un Cristo divino, un Cristo que tiene como parte de su naturaleza la naturaleza divina, hasta cierto punto es un ser humano totalmente diferente al promedio. Pero este humano que nos presenta la película es alguien que pues intenta descifrar quién es, cuál es la voluntad de Dios en su vida y qué es lo que intenta elaborar con este llamamiento a su vida. Y cuando digo elaborar, es que Dios tiene un propósito, según la película, definido para la vida de Jesús, y al final, cuando se desencanta de ese llamamiento, hay un choque muy interesante entre este Jesús que se aleja de la vida religiosa, que se aleja de su mesianidad, y se confronta con el Jesús de Pablo. Porque lo que pienso que el autor nos está presentando es la diferencia entre la persona humana o la persona pues, que tiene esa vida cotidiana y el mito religioso que se puede llegar a crear sobre esa persona. Y como consecuencia, el Cristo resucitado, crucificado de Pablo, que se presenta en la película, es un Cristo totalmente diferente que está presenciando esa predicación. De hecho, hay un diálogo interesante al final de la película cuando dice: yo soy ese Jesús de Nazaret. Pero Pablo dice: no me importa, el Cristo en el que yo creo es poderoso y no me importa si tengo que crucificarte o resucitarte, pero el Cristo que predico es diferente a ti. Y esta parte me hace recordar al cuento de Dostoyevsky, que está dentro de la novela Los hermanos Karamazov, el inquisidor. Cuando Jesús regresa a España y empieza a predicar, y un viejo inquisidor ve que Jesús pues convive con diferentes tipos de personas que pues escandalizaban a la sociedad, y lo que hace es que cuando manda a encarcelar a este Jesús que está predicando, lo lleva a los calabozos, lo interroga y Jesús no le responde nada, y como no le satisface sus preguntas existenciales, lo manda a matar. Entonces, esa diferencia entre el Jesús mito, el Jesús teologizado y el Jesús humano es algo bien marcado que se puede notar en la película. Es una obra que pues, si se ve desde la teología, puede resultar totalmente escandalosa, pero que puede ser apreciada si se le enfoca desde lo que la película misma nos dice. No es una historia fundamentada en los evangelios. Bien, y finalmente pues quisiera hablar un poco de aspectos teológicos que nos deja la película. Hay mucho que tratar porque presenta varias aristas, pero quiero enfocarme en dos de ellos. Lo primero es que plantea el problema teológico
acerca de la autocomprensión de Jesús. Es muy interesante esa cuestión, porque si nosotros como cristianos aceptamos el dogma, aceptamos la doctrina de la doble naturaleza de Jesús, tanto humana como divina, al 100% cada una de ellas, pues comienza esta problemática, porque muchas veces se presenta a Jesús como que desde bebé sabía absolutamente todo lo que iba a pasar, ¿no? Y son situaciones bien extrañas que están plasmadas incluso en los evangelios apócrifos, ¿no? Donde se presenta un Jesús que siendo bebé, habiendo recién nacido, habiendo nacido recién, conoce todas las cosas y habla, ¿no? Entonces todos se asombran del bebé que está ahí recién nacido, que está hablando y que se presenta como el gran salvador del mundo. Entonces, eso viene de esta discusión, ¿no? ¿En qué momento Jesús llegó a autocomprenderse como Dios? Y si tenemos en claro, tal como nos lo muestran los evangelios, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, tenemos que reconocer que esa autocomprensión fue gradual. De la misma manera que los niños van comprendiendo su entorno, van razonando, van reflexionando, van madurando e incluso van formando su propia personalidad, Jesús debió de haber pasado por todas esas etapas. En otras palabras, Jesús en un principio, o siendo niño, no podemos decir que se comprendía a sí mismo, que se asumía a sí mismo como Dios. Hasta un momento en el que esas relaciones que guarda con su familia, pero también con Dios mismo, llegan a provocar, ¿no? O a resultar en esta autocomprensión. Que, por ejemplo, los evangelios en Lucas nos muestran a Jesús en el templo, quizá de unos 12, 13 años, ya discutiendo con los maestros de la ley, con los escribas, ahí los sacerdotes, y conociendo muy bien qué es lo que estaba haciendo allí, ¿no? Cuando lo buscan sus padres y le preguntan que dónde estabas, que nos tienes bien preocupado, y Jesús bien calmado, pues estoy aquí, ¿no? Donde debo de estar. Claro. Entonces, ahí vemos que quizá a esa etapa de su vida, a los 12 años, 13 años, que a propósito en la cultura judía es cuando se pasa de la infancia a la madurez, ¿no? Es que Jesús se encuentra ahí, tiene ese conocimiento pleno. Ahora, eso también va desarrollándose. Ya en el Evangelio de Marcos vemos que él se reconoce o tiene la comprensión de sí mismo como el Mesías, pero insta a la gente a guardar silencio, porque el concepto que ellos tienen acerca de Jesús no es el que él tiene de sí mismo. ¿Sí? Entonces eso va mostrando que Jesús pasó por cada etapa de su vida siendo humano plenamente, ¿no? El otro asunto que también quiero destacar de la película es que plantea también el otro problema de el mensaje de Pablo y el mensaje de los evangelios. En la película, hacia el final, vemos que Jesús se encuentra con Pablo, ¿no? Y Pablo le dice, qué bueno que te conozco, porque mi Jesús, el que yo creé, es mejor que tú, ¿no? Entonces es una escena interesantísima, ¿no? Porque presenta la cuestión de que se ha venido pues desarrollando en algunos ámbitos académicos, que expresa que Pablo fue el inventor del cristianismo, y se hace una separación entre el Cristo de la fe que proclama Pablo, que es como, digamos, el que nosotros pudiéramos creer, ¿no? Yo creo en Jesucristo o en Cristo, y es el que me salva. Y otro, el Jesús histórico, el Jesús de la historia, el que vivió en Galilea, ahí en la zona de Palestina, y se hace una división entre el Jesús histórico, que aparentemente presenta esta película, y el Cristo de la fe,
proclamado por Pablo, ¿no? Pero bueno, la cuestión allí en ese asunto es que el Cristo de la fe es el Jesús histórico. No se puede dividir la persona de Cristo ni hacer estas separaciones, porque el concepto que el creyente tiene de Cristo viene a partir de la historia de Jesús, plasmada en los evangelios. Y Pablo es canónico por los evangelios, ¿sí? En el Nuevo Testamento no tenemos solamente una literatura paulina que nos muestra a un Cristo crucificado y resucitado, sino que comienza precisamente con la historia concreta de Jesús de Nazaret, que es el Cristo de la fe. Que fíjate que, digo, en ese momento de la película que refieres, pareciera ser también una especie de proyección de parte también del mismo cineasta, ¿no? O sea, el Jesús que yo estoy creando, que yo estoy proyectando, es mejor que el que se ha venido como predicando, digámoslo, ¿no? Entonces, como un dato ahí también interesante que, pues justo es como desde donde uno se puede sentir más cómodo creyendo lo que quiere creer. Claro. Y por eso la importancia de, sí, acercarnos a este tipo de representaciones, pero sin dejar de lado el texto bíblico, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos estos comentarios. Por favor, escríbanos qué les parece. También se vale su opinión. Entonces, pueden publicarla ya sea aquí en el espacio de YouTube, en comentarios o en Facebook. Pero antes de cerrar también, Alfonso, como pastor, ¿recomendarías esta película? ¿Y cuántas estrellitas le das? Que por cierto, tenemos una escala de estrellitas del 1 al 5. Una estrellita es herética, ¿no? Película herética. Una estrellita. 3 estrellitas es por poco me persuades. 5 estrellas es me convierto. Entonces, ¿qué estrellitas le das y tu recomendación? ¿La das a tu comunidad o mejor la reservas? Diría yo que estamos entre media estrella y ninguna estrella. La verdad es que no me gustó mucho la película, se me hizo una película bastante larga, bastante tediosa, bastante confusa. Había momentos en los cuales yo no podía comprender muy bien lo que se estaba tratando. Entonces, por eso no te la recomendaría, no se la recomendaría a nadie más, ¿no? Algo importante también que podemos ver en estas conclusiones es que cuando tú tienes un bagaje eclesial, por así decirlo, bastante fuerte, lo único que vas a ver en esta película es el reflejo de la humanidad caída. ¿Cómo es que yo puedo llegar a desvirtuar no solamente mi entendimiento de Jesús, sino mi entendimiento de todas las cosas? Y eso es algo bien importante. Nikos Kazantzakis lo único que hizo fue plasmar sus luchas, plasmar sus dudas, pero en realidad no está buscando entender qué es la obra redentora de Cristo, quién es Cristo y cómo puede transformar las vidas. Entonces, yo me despido de ustedes, amigos. Les doy muchas gracias por estar con nosotros y de nueva manera agradezco a Cher por la invitación y espero vernos pronto. Dios les bendiga. Bueno, pues ahí lo tienen. Lem, ¿recomiendas la película? Bueno, bajo esta escala de estrellitas y lo que puede significar, pues evidentemente para mí tiene una estrella, ¿no? Es bastante... pues es que es justo, es la construcción de una realidad que yo quiero, digamos, como vivir, ¿no? Entonces desde ahí, pues simplemente es algo que está como muy, muy distanciado. No se trata de lo que uno quiere que sea la realidad, sino de lo que es la realidad misma y permitir que eso, pues... cree algo en mí, ¿no? Me pueda mover. Entonces, bajo esa escala de estrellitas, pues 1 creo que sería la adecuada. Pues ya, no sé. Muy bien. Pues yo le doy 2 estrellitas porque está bien hecha y más por la polémica, ¿no? Que suscita este tipo de diálogo. Okay. Luis,
recomiendas la película y las estrellitas que le otorgas? Pienso que es una película que por muchos es catalogada como una película de culto. Dentro de esa categoría de cine de culto, las películas que han dejado una huella sustancial en la forma en cómo se interpreta un hecho histórico o bien un hecho conceptual, pues desde esta perspectiva vale la pena mirarla y por supuesto tenerla como un aspecto de la colección fílmica personal que podemos tener. Pero desde el aspecto dogmático no puede ser recomendada porque, como se ha mencionado, no intenta transmitir algún tipo de creencia y no está fundamentada en el Jesús de los Evangelios. Entonces es una película totalmente artística, totalmente novelesca, y creo que la fuerza literaria, la fuerza de poder entender a un Jesús humano y la premisa que maneja una humanidad total que poco a poco va asumiendo un papel y un rol en su vida personal, pues es muy rescatable. Entonces, yo honestamente desde esa perspectiva de cine de culto sí le doy 5 estrellas. Lo repito, no es una película que se pueda utilizar para poder convertir o para poder evangelizar o se pueda utilizar dentro de un ambiente eclesial. No ese es el propósito de la iglesia, de la película. Entonces, pues en ese sentido, pues creo que la película no es recomendable para ciertos sectores cristianos en general, pero sí es recomendable, lo repito, como una película de culto. Bueno, pues ahí está, queridos amigos, espero que la hayan pasado bien. Si no han visto la película, pueden no verla, pero ya tienen una reseña de lo que presenta, ¿no? Desde diferentes perspectivas, y vamos a seguir con este ejercicio de reflexión a partir del séptimo arte, con fundamento bíblico, teológico y con diferentes perspectivas. Así que estén atentos al siguiente programa. Esto es Creer, Conocer, Confesar. Agradezco su tiempo. Lem, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales también? Gracias por la invitación una vez más. Y como aparezco en Facebook, como en la página la pueden encontrar como psicotrauma Lemuel Durán, o psicotraumatólogo Lemuel Durán, y pues ahí también estoy subiendo algunos contenidos de carácter pues más desde el aspecto de la psicotraumatología. Así es. Nada más si quieres comentar tantito tu área de experiencia, lo que estás haciendo, qué servicio ofreces. Ok, sí, tengo la formación en psicología clínica y más en concreto el área de especialidad es la psicotraumatología. Es una área muy bonita de la psicología que se enfoca precisamente en poder observar esas heridas emocionales que se van generando, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, cómo eso tiene un impacto y eso también genera una forma de entender y comprender el mundo y a partir de eso, pues de cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces es un área muy bonita, comento, porque permite ir hacia la herida, poder como darle otro sentido a esto mismo, sanar esas heridas emocionales y pues de igual forma permite a la persona poder reestructurarse, digamos, ¿no? De una manera un poco técnica, recobrar ese equilibrio, pero ya como desde una conciencia más grande de la que se tenía anteriormente, ¿no? Entonces ese es el abordaje que tenemos desde la psicotraumatología. Pues ahí tienen, amigos, totalmente recomendables. Si tienen pues algo que quisieran tratar desde esta perspectiva, desde esta área del saber, pues tienen ahí a un experto en materia y también pues si conocen a alguna persona que quisiera tener este tipo de asistencia, de apoyo, pues pueden contactarse con él. Luis, también muchas gracias por tu participación, al igual que a ti, Alfonso, que Dios bendiga también a tu comunidad eclesial
Y eso es todo por el día de hoy. Gracias nuevamente. Que Dios les bendiga. Gracia y paz.